1, 2, 3. Muy buenos días, queridos estudiantes. Ya hemos tomado la asistencia y yo los invito ahora a participar más vivamente y con mayor responsabilidad en esta última etapa que comenzamos, el cuarto bimestre. Estamos comenzando también la octava unidad. Tengan en cuenta, por favor, para el orden que van llevando en el cuaderno que tienen, ¿no? Cuarto bimestre, octava unidad. Estamos en el curso de religión. Y al comenzar en este cuarto bimestre, vamos a ver un tema importantísimo. Vamos a conocer la estructura de la iglesia. ¿Ya? ¿De acuerdo? Vamos a saber, por ejemplo, quién es la cabeza de la iglesia, quién es el jefe supremo, cómo está estructurada la jerarquía de mando que tiene la iglesia católica, para que conociéndola la podamos respetar, querer o, en su caso, seguir odiándolo como algunos en el mundo lo odian, ¿no? Pero qué importante es conocerlo para que así podamos saber con quién o a qué nos estamos enfrentando y a quienes estamos obedeciendo con todo el cariño y el amor de cristianos. Muy bien, quiero comenzar entonces invitándolos a ver un video que va a iluminar el tema que estamos introduciendo. Voy para eso a poner el video y podamos compartirlo. Ahora sí, ahí lo tienen y me avisan si se escucha, por favor. ¿Hay audio, chicos? Perfecto, entonces presten atención. En cualquier pregunta la pueden hacer y yo puedo cortar el video, ¿ya? Adelante. Jerarquía de la Iglesia Católica. El término jerarquía de la Iglesia Católica se usa para referirse a los miembros de la Iglesia que desempeñan la función de gobernar en la fe y guiar en las cuestiones morales y de vida cristiana a los fieles católicos. Las funciones de la jerarquía de la Iglesia pueden resumirse en tres aspectos: litúrgico, santificar, aspecto sacerdotal, magisterial, enseñar, aspecto profético, de dirección. Muy bien, esta es la estructura de la Iglesia. A la cabeza ven ustedes que está el Papa, junto con los demás obispos. Los obispos se dividen en tres: los obispos que son cardenales y los obispos que son arzobispos y obispos propiamente. Luego les voy a ir enseñando qué función tienen estos obispos. El primero de los obispos es el Papa. De todos los obispos, él es elegido obispo de Roma. Al ser obispo de Roma, porque allí murió Pedro, el obispo de Roma toma inmediatamente el tema de ser el Papa, el jefe de toda la Iglesia mundial. Luego, los cardenales, que son obispos, ya les voy a explicar luego, les decía, la función de cada uno. Entonces, el Papa, los obispos, los presbíteros y finalmente los diáconos junto a los laicos y demás consagrados, y les voy a decir quiénes están en ese orden. Sigámoslo viendo. Y gobierno, que es guiar, aspecto regio, en el sentido del servicio. La autoridad en los aspectos anteriormente mencionados se considera como continuación de los poderes que Cristo transmitió a sus apóstoles en favor de su iglesia. Los obispos, y en cierto modo los presbíteros y diáconos, se consideran sucesores de los apóstoles para el catolicismo. ¿Te ha pasado que no sabes qué diferencia hay entre un obispo y un cardenal, o un diácono y un sacerdote? A muchos nos ha pasado. No tenemos muy clara cuál es la diferencia entre uno y otro, por eso vamos a dar una sencilla explicación de la jerarquía de la Iglesia Católica. De esta forma entenderemos mejor cómo está organizada y la próxima vez que veas a un miembro de la Iglesia podrás identificarlo fácilmente. Papa o Sumo Pontífice. El jefe supremo de la Iglesia Católica es el Papa.
cuyos títulos espirituales son Obispo de Roma, Vicario de Cristo, Sucesor de San Pedro, Príncipe de los Apóstoles, Supremo Pontífice de la Iglesia Universal, Patriarca de Occidente, Primado de Italia, Arzobispo y Metropolitano de Provincia Romana, Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. El Papa es el Obispo de Roma. Además, es quien, siguiendo la sucesión del apóstol Pedro, tiene la misión de pastorear a la Iglesia Universal. Es un cardenal que, por medio del cónclave, que es la reunión secreta de todos los cardenales del mundo, es elegido por medio de la oración y asistencia del Espíritu Santo para ser quien guía a toda la Iglesia. Por otro lado, también tenemos a los patriarcas, líderes de las iglesias católicas orientales. Son la máxima autoridad en los asuntos de los patriarcados orientales. Cardenales. Los cardenales son los obispos que han sido creados cardenales por medio de un papa. Ellos son enviados a diferentes países para guiar y cuidar a la iglesia presente en determinado lugar. Los cardenales forman lo que se conoce como el Colegio Cardenalicio, que se reúne con el Papa para tomar decisiones pastorales y doctrinales, o para elegir un sucesor de Pedro cuando hay sede vacante, es decir, cuando por alguna razón no tenemos un Papa en función. Un cardenal no es más que un obispo con derecho a voto en el caso de que haya que elegir un nuevo Papa, por lo que, en sí, son obispos. Se les concede mayor importancia al obispo de Roma porque es en esta ciudad donde murió San Pedro, el primer Papa. Los arzobispos son prelados que, en la mayoría de los casos, están al frente de las arquidiócesis. Obispos. Los obispos son los sucesores directos de los 12 apóstoles. Tienen en la mayoría de los casos jurisdicción completa sobre los fieles de su diócesis. Un obispo es un sacerdote que recibe el sacramento del orden sacerdotal en su máximo grado. Comparte con el Papa y los demás obispos la responsabilidad sobre la Iglesia entera. Ellos son enviados a las diferentes ciudades del mundo. Se les encomienda el cuidado de la Iglesia particular, que es una porción de la Iglesia universal, y bajo la dirección y comunión con el Papa. Cuidan al pastoral, doctrina y moral de la diócesis o arquidiócesis que le ha sido encargada. Cada obispo tiene a su cargo el gobierno y cura de una iglesia local, organizadas territorialmente como diócesis, a modo de las romanas. Cada diócesis se estructura habitualmente alrededor de una ciudad, y en esa ciudad se encuentra la iglesia principal, catedral, de la que es titular su obispo y en donde se encuentra la cátedra, sitial, lugar en donde se preside las celebraciones litúrgicas, eventualmente imparte justicia y confiere los sacramentos. Un obispo de la Iglesia Católica tiene diferentes atributos característicos. Lleva una cruz pectoral y un anillo, símbolo del primero de su consagración a Cristo y el segundo como de alianza con la Santa Iglesia, y con su cabeza el Papa de Roma. Su vestimenta eclesiástica es de color violeta. Lleva una mitra en las ceremonias litúrgicas, símbolo de la autoridad con la que ha sido revestido en su ordenación. Autoridad que no le viene de los hombres sino de Dios, de ahí su forma. Tiene un báculo pastoral, símbolo de su función de pastor. Elige un lema que deberá tener siempre presente en sus actuaciones. Tiene una heráldica eclesiástica compuesta por un escudo propio de cada obispo rodeado de los ornamentos exteriores comunes a todos los obispos. Un sombrero sinople, verde, acompañado por un cordel de 6 borlas. El escudo está colocado sobre una cruz procesional que lo atraviesa. Sacerdotes o presbíteros. La jerarquía de la Iglesia continúa con los sacerdotes. Son hombres que luego de haberse formado por 9 o más años en un seminario o comunidad religiosa, son ordenados por un obispo. Ellos, en comunión con el obispo y por ende con el Papa y la Iglesia Universal, pastorean una comunidad parroquial o cumplen con diversas funciones pastorales que les son asignadas. Son los colaboradores de los obispos y solo tienen un nivel de jurisdicción parcial sobre los fieles. Algunos sacerdotes son también nombrados párrocos, porque a ellos se les asignará una comunidad parroquial para que la guíen y acompañen pastoralmente. Dentro de la iglesia, el párroco es el pastor propio de la parroquia que se le confía, y ejerce la cura pastoral de la comunidad que le está encomendada, para que en esa misma cumpla las funciones de enseñar, santificar y regir. Las funciones encomendadas especialmente al párroco son la administración del bautismo, la administración del sacramento de la confirmación a quienes se encuentren en peligro de muerte, la administración de la unción de los enfermos, asimismo, impartir la bendición apostólica, la asistencia a los matrimonios y bendición nupcial, la celebración de funerales, la bendición de la pila bautismal en tiempo pascual, la presidencia de las procesiones fuera de la iglesia y las bendiciones solemnes fuera de la iglesia, la celebración eucarística más solemne los domingos y fiestas de precepto, o sea, la Eucaristía, y administrar los demás sacramentos, salvo la confirmación y la ordenación sacerdotal, reservados al obispo. En este caso, en la Iglesia Ortodoxa, los presbíteros pueden administrar 6 de los 7 sacramentos, siendo la excepción el sacramento del orden reservado a los obispos. Diácono.
Un diácono es un hombre que ha recibido el primer grado del sacramento del orden sagrado por la imposición de las manos del obispo. Propiamente, según el Catecismo de la Iglesia Católica, los diáconos no son sacerdotes. A pesar de sí pertenecer al orden sagrado, en el momento de recibir el sacramento del orden sacerdotal en el grado de diácono, el fiel pasa a ser clérigo. Los diáconos son los auxiliares de los presbíteros y obispos. Dentro de la Iglesia Católica existen dos tipos de diáconos: diácono transitorio y diácono permanente. Los diáconos transitorios no son sacerdotes hasta culminar sus estudios y ser entonces ordenados por el obispo. Por tanto, por un tiempo todos los sacerdotes son primero ordenados diáconos transitorios, en tránsito hacia el sacerdocio. El diácono permanente, este tipo de diaconado puede ser conferido a hombres casados, pero especialmente comprometidos con su comunidad y la iglesia. El diácono permanente deberá ser considerado hombre probo por la comunidad, caritativo, respetuoso, misericordioso y servicial. Es determinación del obispo exigir que sea casado, y en este caso, la esposa deberá autorizar por medio de escrito al obispo la aceptación para la ordenación del esposo. Requisito indispensable: un diácono casado que ha perdido a su esposa no puede volver a contraer matrimonio, pero sí puede optar a ser presbítero. Quien es ordenado diácono siendo soltero, se compromete al celibato permanente. Sus funciones son proclamar el evangelio y asistir en el altar, administrar los sacramentos del bautismo, del matrimonio y bendice, lleva el viático a los enfermos. No puede administrar la unción de los enfermos antes, llamada extremaunción. Además puede dirigir la administración de alguna parroquia, puede presidir la celebración dominical, pero no presidir la Eucaristía, que le corresponde solo al presbítero, y puede realizar otros servicios según las necesidades de la diócesis. Laico. El término laico, cuando se refiere al Estado, a la educación, etc., significa sin religión, es decir, que no promueve ninguna religión o contenido religioso. En cambio, cuando la Iglesia Católica habla de laicos, se refiere a todos los fieles bautizados que no forman parte de la jerarquía eclesiástica, es decir, que no pertenecen al orden sacerdotal o, para decirlo más claramente, que no son diáconos, sacerdotes u obispos, y tampoco pertenecen a la vida consagrada religiosa, es decir, no son religiosas o frailes. De los laicos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica que están incorporados a Cristo por el bautismo, forman parte del pueblo de Dios y participan a su manera de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Deben tener conciencia, cada vez más clara, no solo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia, y gozan del derecho de trabajar para que el mensaje divino de la salvación sea conocido y recibido por todos. Muy bien, entonces lo dejamos allí y vamos a hacer algo que ha estado faltándome. ¿Saben cuál es, chicos? ¿Saben qué me estaba faltando? La foto, la foto, la foto que habla por todo. Así que prendan sus cámaras, por favor, que vamos a proceder a tomarles la foto del año. ¿Ya? Muy bien, si pueden ser tan gentiles de prender sus cámaras y poner sus hermosos rostros, sus bellos y viriles rostros en la cámara, por favor, así como Aguilar, ¿no? Que se quitó hasta la mascarilla para parecer bonito, ¿no? Ya, ¿eso es todo? Listo, no importa. Vamos, tomo la foto, sonrían en 1, 2. Briones, no veo nada, solo tu casa, estoy viendo tu techo. Ahora sí, 1, 2, 3. Primera foto tomada y que es inmediatamente enviada a, al grupo de cuarto año de secundaria. Secundaria, segundo, cuarto de alumnos. Hay cuarto de padres, ¿no es cierto? Hay cuarto año de padres, ¿no es cierto o no es cierto?
Sí, profe, sí hay. Ahí está, cuarto de secundaria de padres, acá está, eso es. Lo pongo allí, lo pego, primera foto, y pongo allí, clase de rally con cámaras. Con cámaras. Listo. ¿Ya? Pongo una y ahora la siguiente toma. Son dos líneas. Ahí está la segunda. En la segunda no tienen cámara Murillo, Galvez, Quispe, Chávez, Zarzosa, Chavarría, Yaxahuanga, Jiménez, Panebra, Acevedo, Torne, Tongo, Toledo. Sin embargo, ahí va la siguiente foto. En uno, en dos, Monzón. Está tu cámara encendida, pero veo solo tu sala. A ti no te veo. Luego voy a hacer una pregunta que me parece pertinente. ¿Ya? Y Adira, qué gusto verte en cámaras. Buenos días. Va, uno, dos. Galvez, ¿estás de costado, hijo? Está echada tu cámara. Galvez Curó, Ángel. Está echada tu cámara. ¿Sí está bien? Listo, va. Uno, dos, tres. Foto tomada. Listo. Y inmediatamente foto enviada. Ahí la tenemos. Perfecto. Ya están las dos fotos. Bien. Ahora sí, chicos. Pregunto. Probablemente, si más no recuerdo, yo la verdad no me acuerdo, ya estoy viejo, tengo muy mala memoria, puede ocurrirme, ¿no? Uno de ustedes me dijo, profe, creo que ya vimos este tema. Entonces yo creo que para salvar la situación, si es que ya hubiésemos recibido ese tema, tal vez hoy que nos sirva para recordar y para mejorar la visión que tenemos de la iglesia. Y antes yo quería hacerles una observación y voy a decirlo con nombre, con los que tienen cámara. Por ejemplo, a Carlos Monzón, no veo su rostro, pero sí veo la inmensidad de su sala, ¿no? Y de Kiara, por ejemplo, no veo todo su rostro, más o menos por allí, ¿no? Y hay algunas cámaras que solamente se ven la sala y se ven otras cosas, ¿no? Entonces, un padre de familia X hoy nos mandó una pregunta. Dice, oiga, señores profesores, ¿es necesario que el estudiante cuando tenga la cámara encendida debe mostrar su rostro o solamente debe mantener prendida la cámara y así ya se sabe que está en clases? ¿Ustedes qué dicen? Por ejemplo, le pregunto a Aguilar, que es un chico que a pesar de estar trabajando, está poniendo el rostro. ¿Creen que es suficiente con que prendas tu cámara y ya está? Profe, yo creo que sí es necesario, porque yo también puedo prender mi cámara y enfoco en mi asiento y no, me olvido de la clase y no atiendo la clase, pero yo Exacto, estoy con mi cámara encendida. así es. Y de hecho, hay muchos que hacen eso, ¿no? Tienen su cámara encendida y no están allí. Y les cuento como experiencia, ¿no? Este papá que reclamó eso, prendió la cámara de su hijo o hija y toda la clase yo lo vi paseándose a él por la sala hablando por el celular. A él, al papá. Y a la hija no la vi en clase. Al hijo no lo vi en clase. Entonces yo pregunto, ¿y para qué prende la cámara? ¿Para verlo al papá pasearse por la sala? Yo creo y pienso, humilde opinión, ¿qué pasaría si yo hago esto? Queridos chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿No? Qué bonito, ¿no? Ahí el escudo más hermoso del Perú, ¿no?
pero a mí nunca me ven. ¿Y qué pasaría si yo simplemente me callo y no aparezco? Creo que no estaría bien de mi parte, ¿no es cierto? Creo que para tener una mayor intercomunicación, una mejor relación directa, es necesario que cuando prendas tu cámara aparezcas tú, ¿no es cierto? Hay unos que están así, mírenme, así, ahí. Eso es todo lo que se les ve, ¿no? Y hay otros que están así, solo eso se les ve. A mí ya la luz ya resplandece mucho en mi sala, ¿no? Porque la pelada que tengo ya resplandece ahí, ¿no? Entonces no es lógico. Además, se dio una normatividad en el colegio, ¿no? Que es obligatorio que tenga la cámara encendida. ¿Por qué? Justamente porque queremos saber que tú estás en clases, ¿no es cierto? Como decía Aguilar, justamente para eso, para que tú aparezcas, para saber con certeza de que tú estás en clase, de que eres tú inclusive y no otra persona, para evitar intrusos. Pero el decirme, es necesario que mi hija esté allí, es como, no sé, pues, mi hijita es lo máximo o mi hijito es lo máximo. O sea, los peruanos estamos acostumbrados a hacerle trampa a todo, ¿no? Y ya es hora de, y si tus padres te enseñan eso, ya estamos fritos, pues. O sea, no sé, no sé a dónde va, ¿no? Pero gracias a Dios no son todos, ¿no? De todas maneras les comento como anécdota lo que pasó, ¿no? Y esto nos llame a reflexión. Si vas a prender tu cámara, debes mostrar que estás tú, que estás allí, ¿no? Ahora, los que no están en cámara, sí, con todo respeto, pero yo dudo de que estén allí. Honestamente, yo dudo, y ha sucedido, ¿eh? Algunas veces yo, delante de ustedes, he hecho la experiencia, ¿no? Por ejemplo, se me ocurrió alguien que no tiene cámara, pues, Mayanga, ¿estás en clase? Sí. Por ejemplo, este señor sí está en clase, me dice, sí, profe, y aprendió su cámara, todo, no, bonito. Pero hay alguno que yo digo, no contestes, ya, no contestes, Carelis, no contestes, ya. Y Ramos, ¿estás en clases? Y nada. Ramos, ¿estás en clase? Nada. Que esa es una muestra de que solo aprendió su cámara, ha dejado su nombre y él o ella está un jato brutal, o vamos a decir de manera muy responsable, ¿no? Para no pensar mal de ellos, ¿no? Profe, Está cocinando. Dime, Aguilar. también hay muchos que dicen presente y salen de la clase. Así es, sí, sí, sí. Y usted no se da cuenta. Por supuesto, uno así nomás no se da cuenta, ¿no? Es más, si uno no es tan exigente en el caso mío, por ejemplo, yo no estoy, a ver tú, a ver tú, a ver tú, a ver tú, ya, no, yo sé, yo inclusive les he mostrado con hechos. He llamado lista y he vuelto a llamar a ese estudiante, no contesta. Solo contestó la lista y se fue. Y es verdad, eso sucede, hijo. Eso sucede, es verdad. Y por eso algunos papás ya en el colmo, pues, no sé, del engreimiento, o sea, ya juegan al filo de la navaja con esta situación, ¿no? O sea, hay que ser papás, pero no engreidores, pues, ¿no? Ahí yo, por ejemplo, en lo personal soy enemigo público de aquel que dice, yo soy su papá y soy amigo de mí. No, compadrito. Tú como papá no eres amigo de tu hijo, tú eres su papá. Y tu hijo te tiene que amar y respetar como su papá. No es necesario que te rebajes a ser amigo de él. Tú eres su papá y ocupa tu lugar. Tu hijo te tiene que amar tal como eres. Tú eres su papá y así te tiene que amar. Que haya amistad es otra cosa entre padre e hijo. Pero de ahí a que tú me digas, no, yo soy pata de mi hijo. No, de momentito, compadre. Perdiste la categoría de papá y te quedaste en solamente pata de tu hijo. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. ¿Ya? Y así hay muchos patas, hay muchos papás que son patas, ¿no? Pero por supuesto, no voy a decir tu nombre, pero por supuesto, ¿acaso yo alguna vez he dudado de que tú no estés en clase? Yo así a ciegas me doy cuenta que tú sí estás en clases, ¿no?
y que hay algún problema por el cual no puedes prender tu cámara. Hay muchos que solo están, por ejemplo, Aguilar, por ejemplo, es un trome, ¿no? Está en su celular y está prendiendo su cámara. Pero hay algunos que no tienen tantos megas, que se le van los megas al prender la cámara, ¿no? Y el estar en clase, eso gasta al toque. Yo comprendo esas cosas. Pero el alumno que tiene ese problema debería comunicar, no, profe, estoy en clase, pero no puedo prender porque estoy en el celular, ¿no? Entonces ya uno entiende cómo es el caso tuyo, ¿no? Tú estás en casa, no puedes prender tu cámara, pero yo jamás he dudado de que no estés en clase, porque las veces que yo te he llamado, sí, profe, aquí estoy. Ah, ¿te das cuenta? Yo jamás dudaría de ti, así que tranquila, ¿ya? Muy bien, entonces, después de este tema, a ver, dame una pregunta, Stephanie. Stephanie está escribiendo su pregunta, pues no tiene micrófono, parece. ¿Alguien que tenga el micrófono quisiera hacer también alguna otra pregunta sobre la jerarquía de la iglesia? Déjame ver un ratito. Déjame ver un ratito, ahorita te contesto. Ujú. A ver, déjame ver. Nombres, 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 nombres. Creo que ese fue. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo estamos en nuestros promedios? Bueno, por eso lo tienen que saber también ustedes. Tienen su clave para entrar. Yo me imagino que mientras no se haya respondido las dos preguntas libres, los que han respondido bien tienen 16. Y eso pueden entrar ustedes, salvo que tengan problemas de no haber pagado, ¿no? Pero generalmente todos ustedes tienen acceso a su... ¿Qué, profe? ¿Ya está colgada la libreta? No, las libretas van a salir todavía después. Recién estamos nosotros los profesores poniendo notas, estamos pidiéndoles lo que faltan sus trabajos y todas esas cosas, estamos recopilando, terminando. Yo ya puse las notas. Solo me falta corregir las dos preguntas abiertas que se dejó en cada examen. Eso estoy terminando de hacer. Es lo único que me falta. Después todo está en orden. Yo creo que al lunes ya todos van a tener sus notas completas, ya las pueden ver, ¿de acuerdo? Muy bien, había una pregunta, déjenme tomar el chat, retomar el chat. Me dice la pregunta, ¿cuánto tiempo tomará si una persona quiere ser sacerdote o papa? Bueno, vamos a empezar por responderte de esta manera. Una persona no es sacerdote o papa porque quiere o porque yo deseo, ¿ya? Sino nosotros entendemos que alguien que quiere ser sacerdote, primero sacerdote, después se verá si llega a papa, primero se llega a ser sacerdote. Y el querer ser sacerdote no depende de uno exclusivamente. El sacerdocio nosotros consideramos que es un llamado de Dios. Por eso cuando hablemos en tutoría sobre la vocación o en religión, cuando hablemos del tema de la vocación cristiana, tenemos que entender lo que significa la palabra vocación en su etimología, es decir, en su raíz y en su significado. La palabra latina vocare significa llamado de. Entonces, cuando uno dice yo tengo vocación, lo que sucede es que está diciendo que va a dar una respuesta a una llamada.
Y en el caso cristiano, quien llama es Dios. Por lo tanto, toda vocación es la respuesta de un hombre o de una mujer o de un ser humano a Dios en un oficio, profesión o trabajo específico. El llamado, entonces, la vocación es el llamado de Dios y la respuesta del hombre, del ser humano a Dios para ejercer una profesión o un trabajo específico al cual el hombre siente en su corazón que Dios lo está llamando. En consecuencia, ahora sí respondo. El sacerdote, cuando se da cuenta que ha sido llamado por Dios y responde a ese llamado de Dios, ingresa al seminario. Por supuesto, Dios le da todas las facilidades para poder ingresar, ¿no? Uno se da cuenta si eso no es. Uno se da cuenta si es mi camino o no es mi camino. El sacerdote, yo los cuento por experiencia. Yo he sido sacerdote católico 20 años y yo sentí el llamado de Dios y ciertamente se me facilitó el camino. Dios me ayudó. Yo estudié 10 años para ser sacerdote. Estudié 3 años de filosofía, estudié 4 años de teología. Después tuve estudios en España y en Italia para especializarme en teología y en filosofía. Estudié 3 años más, son 10 años. ¿Ya? A esos 10 años inclúyele un año de preparación para que ser ordenado presbítero o